Association of Energy Engineers de Estados Unidos y ha desarrollado diferentes proyectos de energía renovable a nivel nacional. Actualmente es director en CIMA Sustentable, empresa de ingeniería especializada en reducir el consumo de energía y agua en inmuebles residuales, comerciales e industriales, y consejero en DIP Construcciones, empresa especializada en la construcción de infraestructura y vivienda. Es un honor contar con la presencia del ingeniero del día de hoy. E iniciamos su plática recordando que las preguntas las pueden dejar en los comentarios de Facebook y las responderá al final de la plática. Muy buenas tardes a todos. Ahí me escuchan. La verdad es que cuando me contactaron del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles para que les diera yo una plática relacionada con el emprendimiento, pues la verdad es que me emocionó muchísimo porque pues yo soy un emprendedor egresado de la Facultad de Ingeniería. Yo soy alguien que empezó de la misma manera que puede empezar cualquiera de ustedes con su empresa, ¿no? Y la verdad es que estoy convencido de que hay un potencial enorme en cualquiera de ustedes para poder empezar, para poder emprender, para poder empezar un negocio de cero, ¿no? Como lo hice yo. Definitivamente no solo, ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Pero, pero sí creo que es la única manera en la cual nosotros podemos aspirar a generar el desarrollo económico y social que queremos para nuestro país. La verdad es que como ingenieros muchas veces quedamos relegados o muchas veces nos hemos quedado un poco estancados en este proceso de creación de valor para la economía nacional. Y yo creo que ya es tiempo de que desde la facultad, desde que ustedes están en clase, se den cuenta de que ustedes pueden pues emprender en este camino de la ingeniería, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, les voy a empezar a compartir mi presentación. Y lo primero que me gustaría que viéramos es que muchas veces se mezclan dos conceptos que son completamente distintos, ¿no? Que no necesariamente son los mismos, que es el de emprendedor y el de empresario. El emprendedor no es necesariamente el empresario y el empresario tampoco tiene necesariamente las habilidades de emprender. ¿Qué es lo que pasa? El emprendedor tiene unas habilidades que tiene que desarrollar, que tiene que madurar, que tiene que ir trabajando en sí mismo, y el empresario tiene otras. El emprendedor tiene que ser mucho más creativo, tiene que buscar la manera de hacerse llegar de recursos. El emprendedor tiene que buscar de cero muchas veces las iniciativas, y el empresario muchas veces tiene que tener un rol ya mucho más de consolidación y de mantenimiento en todo el valor que ha ido creando a través de su emprendimiento. Hay personas que, la verdad hay que decirlo, tienen ambas habilidades, pero lo más probable es que no necesariamente tú tengas las dos. Y entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Rodearte de gente, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que tenga esas habilidades de las cuales tú careces, ¿no? Y las cuales puedan apuntalar esa empresa que vas a consolidar tú a partir de tu emprendimiento. Por lo demás, hay que hablar de 5 áreas indispensables dentro de un emprendimiento. Y el primero es hablar de la naturaleza del emprendedor. El emprendedor tiene que tener ciertas características y tiene que ser una persona, por así decirlo, ¿no? Que transmita un ímpetu y un liderazgo por el emprendimiento en sí mismo. Tiene que ser un apasionado del emprendimiento y de su emprendimiento. Y tiene que tener la convicción de que lo va a poder llevar a cabo. No necesariamente todo mundo lo tiene y no necesariamente todo mundo lo puede transmitir igual. Sin embargo, en el momento en el que ustedes encuentren su propio emprendimiento, se enamoren de él y puedan transmitirlo, en ese momento ustedes van a poder despegar y llevar adelante su emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa? No lo van a poder lograr solos. Ahorita vamos a hablar del tema de socios. Vamos a hablar mucho del tema de cuál es la idea de negocio. Vamos a hablar de una característica indispensable o inherente a ustedes, que es la situación familiar del emprendedor, de todos ustedes como estudiantes y futuros ingenieros civiles, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, de lo que es la gestión de crecimiento una vez que el emprendimiento pues empieza a tomar forma y empieza a ser rentable, y evidentemente esto tiene que tener pues una gestión para hacer negocio, ¿no? Entonces, regresando un poco
¿qué es lo que a ustedes los motiva para emprender? No es lo mismo emprender con motivo, pero no tener motivación para emprender. ¿Y qué es el típico ejemplo de cuáles son los peores motivos, ¿no?, que nos pueden llevar a emprender? El primero es, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero hacer mucho dinero, yo no quiero depender de nadie, yo me quiero poner mis horarios, etcétera, ¿no? La verdad es que eso no son motivos para querer emprender. El motivo real para emprender es un motivo que a ti te apasione, es un motivo que a ti te haga decir, bueno, con esto voy a cambiar el mundo, con esto voy a poder aportar algo a la sociedad, con esto yo voy a poder hacer una diferencia. Si ustedes no tienen eso en su emprendimiento, si ustedes eso no es lo que lo está motivando, definitivamente lo que ustedes están emprendiendo se va a quedar muy chiquito, ¿no? El tema, por ejemplo, económico, ¿no? La persona que me esté viendo y que crea que por emprender a los 3 años ya va a ser millonario, va a manejar un Porsche y se va a poder tomar, pues a lo mejor 4 días de la semana en Acapulco y regresar a trabajar solamente 3 o 4 días a la semana, está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque si a ti lo que te apasiona no te hace estar en tu sitio de trabajo, trabajando 12 o 16 horas diarias, sin querer salir y creando valor para tu emprendimiento, y en realidad lo que tú quieres es decir, oye, pues yo quiero empezar a trabajar a las 11 de la mañana, pues a lo mejor sí vas a poder empezar a las 11 de la mañana, pero porque terminaste a las 2 o a las 3 de la mañana, de haber hecho una súper propuesta para algún cliente, de haber desarrollado material para tus redes sociales, no lo sé. Al final, la motivación sí es indispensable y sobre todo entender qué es lo que nos está motivando a emprender es lo que nos va a llevar a esto, ¿no? Por otro lado, y hay una cosa bien importante, la motivación que normalmente proviene de algún deseo primario, ¿no?, de algo egoísta, de algo que te resuelva a ti mismo alguna de tus necesidades, esa es la motivación errónea. Si tú, por el contrario, buscas motivación en que lo que tú vas a hacer va a generar un cambio positivo en X o Y tipos de grupos de personas, no sé, en familias vulnerables, en tus clientes, eso es lo que realmente va a motivarte, por así decirlo, de una manera mucho más positiva a que el emprendimiento realmente esté sustentado en algo mucho más trascendental que el emprender por volverte millonario muy rápido y por querer ser tú tu propio jefe. Por lo demás, ¿cómo es el carácter de un emprendedor? Y hay que hacerlo también aquí muy, muy, muy claro. Emprender no es darte de alta en una empresa, no es dar de alta una empresa y no operarla, ¿no? Emprender no es tener un negocio a lo mejor familiar, o con algunos cuates y dedicarle algunas horas a la semana. Emprender definitivamente tiene que ver con enfrentarte a lo inesperado, a que tú creas que tu negocio va a ser de una forma y de repente te encuentres con que es completamente distinta. El carácter del emprendedor tiene que ser un medio y un fin, y sobre todo tiene que ilusionarlos y motivarlos para que ustedes puedan, ¿no?, y quieran comprometerse con su emprendimiento. No es fácil, estos son solamente algunas de las características. Que las tengan o no las tengas no significa que esto te va a llevar al éxito. El éxito, ahorita lo vamos a ver, proviene única y exclusivamente del trabajo honesto, del trabajo pues ahora sí que comprometido con tu emprendimiento y prácticamente nada más, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que sí tienen que encontrar ustedes particularidades en su carácter que lo lleven a ser pues mucho más consistentes a la manera en la manera de emprender. Por último, hablar con el tema de no ser un luchador, ¿no? Un emprendedor tiene que ser resiliente. ¿Qué significa ser resiliente? Ustedes lo saben perfectamente. Adaptarse a cambios, ¿no? Poder deformarnos y luego volver a tomar la misma forma que teníamos antes de esto. Y la verdad es que es genuinamente complicado porque la tolerancia a la frustración cuando uno está emprendiendo un negocio es altísima. Y les voy a poner un ejemplo. En la empresa que nosotros fundamos hace 8 años, ¿no? Pues nosotros pensábamos que como para el año 2 ya íbamos a tener, bueno, una cartera de clientes impresionante y que, insisto, que genuinamente nosotros íbamos a poder pues, vivir ya prácticamente de las utilidades de manera indefinida.
Y la verdad es que las cosas no son así. Y darte cuenta que lo que tú pensaste que te iban que ibas a vender y los clientes que tú pensaste que te iban a comprar en realidad no te están llegando y que tienes compromisos que pagar propios y de familias que dependen ya de ti porque ya están, ya tienes que estar pagando sueldos y tienes que pagar nóminas y tienes que pagar renta, etcétera, de tu oficina. Y la verdad es que pues no tienes clientes, ¿no? O sea, nosotros pensábamos, por ejemplo, no, nosotros les vamos a vender, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, para escuelas, ¿no? Y decíamos, no, hombre, hay muchísimas escuelas, las escuelas nos van a comprar y las escuelas nos van a estar haciendo pedidos de manera regular y constante, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, pues, después de visitar prácticamente, no sé si 50 escuelas distintas y no tener un solo pedido de escuelas, ¿no? Pues la verdad es que pues, la frustración es pues, bastante elevada. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Nosotros llegábamos y tratábamos en la escuela a tratar de vender y decíamos, no, a ver, tenemos que ver, ¿y qué hicimos mal? ¿Y qué hicimos bien? ¿Y por qué aquí no nos contrataron? ¿Y por qué no nos están llamando de regreso? Etcétera. Entonces, al final, la tolerancia a la frustración y la resiliencia es una de las características del luchador que tiene que ser cualquier emprendedor. Y la verdad es que la capacidad de sufrimiento al principio es espantosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final tú también ves que vendes algo, ¿no? Y pues tú no alcanzas a ver ningún beneficio de eso. ¿Por qué? Porque pues, todo lo que pudiste vender, pues ya lo debías, porque ya lo habías pedido prestado en el producto que tú estás tratando de vender, porque empiezas siempre con deudas, etcétera. Entonces, al final es bien importante que un emprendedor, sobre todo un ingeniero que vaya a ser emprendedor y que vaya a emprender en la ingeniería, tenga capacidad de sufrimiento, que entienda que las cosas no son fáciles y que para conseguirlas se necesita mucho esfuerzo, mucha tenacidad y mucha capacidad de adaptación, ¿no? Entre más rápido podamos nosotros adaptarnos a cambios en nuestro emprendimiento y podamos ir modelando y haciendo este emprendimiento lo más flexible posible, entonces nuestro emprendimiento va a poder estar tomando cada vez más, pues más forma, ¿no? Entonces, considérenlo como una característica no solo de la vida, es una característica del emprendedor. Las condiciones siempre están cambiando de manera permanente, están en constante cambio y la verdad es que a nosotros no nos queda más que adaptarnos a esto, ¿no? Y uno de los ejemplos pues, más actuales pues, lo pueden ver ustedes ahorita con el COVID. Desgraciadamente, muchísimos emprendimientos van a morir ahorita con el COVID y estos seguramente ayudarán a que nazcan nuevos emprendimientos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Que justamente ante una situación imprevista y no contemplada, porque ninguno de nosotros podría haber contemplado que íbamos a cerrar la actividad económica 2 o 3 o 4 meses, o a lo mejor más, ¿no? Que a lo mejor nuestro modelo de negocio, como lo teníamos planteado, pues seguramente ya no se va a poder ejercer de la misma manera, ¿no? Pues evidentemente eso te lleva al fracaso de instituciones desde las más chiquitas hasta las más grandes. Pero evidentemente un emprendedor pues está muy expuesto a este tipo de cambios y si el emprendedor sabe adaptarse y sabe reaccionar rápido en cuanto ves este tipo de situaciones, pues la verdad es que es mucho más fácil salir adelante, ¿no? Si ustedes digamos que tienen capacidad de adaptación en situaciones y sus organizaciones o sus emprendimientos se vuelven elásticos, entonces pues es mucho más fácil que ante escenarios distintos, ¿no? o adversos puedan sobreponerse, ¿no? El ser luchador es una característica indispensable de cualquier emprendedor. Creo que en la facultad y en general los ingenieros se nos da bien esto de tener capacidad de sufrimiento y de ser resilientes, pero muchas veces no somos tan buenos para reaccionar de una manera distinta a lo que nosotros teníamos pensado, ¿no? Tendemos a ser muy cuadrados, tendemos a creer que nosotros tenemos la razón, tendemos a creer que 2 más 2 son 4 y podríamos encontrar escenarios en los que 2 más 2 no sean 4. Entonces, dejemos que estas habilidades que vamos aprendiendo nosotros en la escuela, en la facultad, y
características mentales y de pensamiento que nos forjan como ingenieros, sobre todo como ingenieros civiles, pues jueguen a favor y no en contra, ¿no? No se vuelvan tan cuadrados como deberíamos ser. Sí, en un edificio 2 más 2 son 4, ¿no? Y el número de varillas que tiene que llevar un edificio son el número de varillas que tiene que llevar un edificio. Pero ustedes tienen que encontrar la manera de conseguir que esas varillas, digamos que sean lo suficientemente flexibles para soportar su emprendimiento y que en caso de un sismo o algo completamente imprevisto pueda soportar este y cualquier otro embate, ¿no? Por último, en este tema de los socios, vamos a hablar, bueno, no por último, porque todavía nos falta un ratito, pero a ver, el tema de los socios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en la Facultad de Ingeniería y en muchas otras escuelas como ingenieros civiles? Nos enseñan a trabajar solos. El examen de estructuras lo hace solo. El examen de mecánica de suelos lo hace solo. El examen de cálculo lo hace solo. Y en esta vida, el que trabaja solo se muere. Busquen socios, de preferencia que no sean ingenieros o ingenieros que no sean civiles. O si van a buscar socios que sean civiles y que sean ingenieros, busquen además apoyo en otras ramas del saber que seguramente van a complementar mucho más su visión del mundo. Tendemos a ser, pues digo, la verdad es que muy egoístas, ¿no? Tendemos a ser muy egocéntricos y a pensar pues, que nos las sabemos de todas. Y la verdad es que nunca va a haber manera de que nos las sepamos de todas. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en mi empresa, ¿no? La verdad es que, pues, gran parte del éxito, por no decir que todo el éxito que yo puedo tener como empresario y como emprendedor, se lo debo al 100% a mis socios. Sin mis socios yo no podría haber hecho lo que nosotros hemos hecho al día de hoy. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión del mundo completamente distinta a la que puedo tener yo. Porque en el momento en el que llega un problema, y hablo de problemas genuinamente grandes, ¿no? A lo mejor tú no vas a encontrar una salida y vas a necesitar que alguien más te diga, oye, y por aquí, y si le buscamos por acá, pues ¿qué? ¿Cómo le podemos hacer, no? Entonces, busquen socios, ¿sí? No se asocien por el miedo a trabajar solos, sino por el miedo a fracasar solos. ¿Por qué? Porque el fracaso y el éxito siempre saben mucho mejor acompañados. Y si están acompañados de gente valiosa y si están acompañados de gente que los entienda y que sufra su emprendimiento y que sufra su fracaso y que goce su éxito de la misma manera que ustedes van a ser mucho más felices y van a encontrar, insisto, esta trascendencia y saber llegar más allá, ¿no? Que si estuvieran ustedes solos, ¿no? Por otro lado, busquen socios que tengan cosas que ustedes no tengan, ¿sí? Y busquen a estas personas desde el inicio. No los busquen cuando ya tengan el agua pues, al cuello, ¿no? Y estén buscando pues, ayuda o salir de un mal paso, ¿no? La verdad es que todos en una sociedad aportan algo completamente distinto. Y creer que tu socio va a aportar lo mismo que tú es el error más grande que pueden pensar, ¿no? La verdad es que pasa algo muy curioso y es, uno siempre piensa que tú como socio siempre aportas más que el otro y que siempre pues las cosas salieron bien gracias a ti, pero en realidad, si haces un buen ejercicio de conciencia, te vas a dar cuenta que no. Y te vas a dar cuenta que justamente tus socios te complementaron con todo lo que tú no tenías. Ya sea que tú no hayas tenido el dinero para empezar el negocio, ya sea que tú no hayas tenido la tecnología para empezarlo, ya sea que tú no hayas tenido las relaciones comerciales, que tú no hayas tenido la habilidad comercial de saber expresarte, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa muchas veces cosas así, ¿no? Podrás tener un socio que tenga una habilidad de comunicación muy superior a la tuya, ¿no? O que tú tengas una habilidad de comunicación muy superior a la de los otros, pero encontrarás que seguramente pues, ellos tendrán alguna habilidad técnica que tú no tienes, que ellos tendrán una habilidad de organización, por ejemplo, que tú no tienes, que ellos podrán ver los problemas de una manera, a lo mejor tú vas a ser muy positivo y los demás muy negativos y entonces te tacharán de idealista, que a lo mejor pasa, ¿no? Pero también irse al extremo contrario y ser completamente pesimista y esto y lo otro, tampoco funciona. Entonces, la verdad es que si tú encuentras y pones en una balanza y se logra un equilibrio con tus socios en la cual todos vayan aportando de manera voluntaria y de manera consciente
sus talentos y sus recursos, en ese momento tu emprendimiento empieza a tener mucho más carnita para nacer, mucho más cimientos para desplantarse en una construcción, ¿no? Entonces, busquen siempre socios. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en otras facultades, ¿no? Nosotros somos socios completamente diversos. Hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros civiles, hay abogado, hay comunicólogo, hay mercadólogo. Y la verdad es que no todos tienen que tener el mismo porcentaje de la empresa y no todos tienen que tener el mismo sueldo. Y no, ¿por qué? Porque al final cada quien va a aportar algo distinto. Pero si todos aportan lo mejor de sí y si todos aportan y los demás socios ven que están aportando cosas valiosas al negocio, la verdad es que las cosas van caminando pues, de maravilla, ¿no? Entonces, yo sí creo que los socios son un factor indispensable tanto para el éxito como el fracaso. Hay que saber dejar ir socios, hay que saber cuando tus socios se convierten en un lastre y tienes que decirle, oye, compadre, pues no estamos trabajando al mismo ritmo, yo no estoy viendo el valor de lo que tú estás aportando, yo siento que estoy trabajando más que tú, como en un equipo de trabajo de la escuela, ¿no? La verdad es que siempre hay alguien que se echa la flojera, ¿no? Entonces, no se rodean de gente así, rodeense de la gente que siempre está entregando las cosas a tiempo, rodeense de gente que les aporte alegría, que les aporte buena vibra, que les aporte todo esto y que además trabaje, ¿no? Por lo demás, uno de los errores más grandes es creer que todo el mundo tiene que ganar lo mismo y que todo el mundo tiene que tener un porcentaje equitativo en las sociedades. Y por otro lado, creer que el porcentaje de la empresa que ustedes o del emprendimiento que ustedes creen tiene que permanecer siempre igual a lo largo del tiempo es uno de los grandes mitos. Y les voy a poner un ejemplo. Hace relativamente poco estaba yo viendo justamente con uno de los chavos, un equipo de emprendedores de la Facultad de Ingeniería, que estaban buscando capital y querían pues, inversión o inversionistas para lanzar adelante su negocio. Y lo primero que me llegaron eran tres, ¿no? Cada uno iba a tener una tercera parte del negocio, ¿no? Y yo le decía, oye, pero tú, fulanito, pues has hecho todo esto y todo esto y todo esto. Y Perenganito no ha hecho todo esto, ¿no? Y se me quedaba viendo y me decía, sí, no, a lo mejor yo debería tener más. Entonces llegaba yo con Perenganito y dice, oye, dice Sutanito que tú haces menos, ¿por qué no te reducirías? Y entonces se ponían como locos, ¿no? Al final ya lo que quiero llegar es esto. No necesariamente ninguno de los dos tenía la verdad. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Un esquema dinámico en el cual la distribución de las acciones y de la participación de una empresa se pueda estar modificando a lo largo del tiempo. Oye, compadre, te propongo una cosa. Si yo pago ahorita y pongo el 100% de la inversión que necesitamos para tal o cual máquina, ¿no? Pues voy a tener un porcentaje adicional. En cuanto el negocio empiece a dar dinero y esto y lo otro, entonces me van repagando la máquina, por poner un ejemplo, y entonces ya nos empezamos a equilibrar otra vez hasta terceras partes, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, me hablaban de que necesitaban el capital, ¿no? Y a lo mejor de una vez les voy a dar un ejemplo, ¿no? A mí llegaron y me decían, oye, pues tú tienes que meter 3 millones de pesos, ¿no? Por el 10% del negocio, ¿no? Le decía, oye, compadre, pero tu negocio vale cero. Mejor te propongo una cosa, dame el 99% de tu negocio por 3 millones de pesos. Y se me quedaron viendo y me decían, no, pero es que el negocio es de nosotros. Le decía, sí, yo estoy de acuerdo, pero no va a ser para siempre. En el momento en el que tú me empiezas a repagar esos 3 millones de pesos a través de utilidades, a través de recompra de esto, a través de esto, entonces empezamos a balancear. Evidentemente era un caso llevado al extremo, solamente para que entendieran esto. Y es una de las cosas que ustedes van a poder ver cuando ustedes estén buscando capital, cuando ustedes estén buscando socios, inversionistas, cuando ustedes estén buscando que alguien se meta y le meta dinero al emprendimiento. A lo mejor ustedes se van a quedar con una parte muy chiquitita, pero luego pueden ir viendo esquemas, ¿no? En los cuales van a ir recomprando o van a ir haciendo suyo, ¿no? Ese negocio. Y en mi caso personal, yo les puedo, por ejemplo, platicar que, pues de mi empresa, ¿no? Yo empecé teniendo el 2.5%. Y de 2.5%, conforme fuimos dando resultados, mi socio y yo, el fondo de inversión se iba haciendo chiquito.
¿Hasta cuándo? Hasta que nos equilibramos. Y a partir de ahí dijimos, oye, a ver, así estamos bien, sí, vamos a dejarlo fijo un cierto número de años, vamos a buscar un punto de equilibrio en estos términos y después volvemos a negociar quién se hace grande y quién se hace chico, dependiendo de las convicciones de todos. ¿Por qué? Porque también hay que entender que esto tiene que ser atractivo para todos. Y en el momento en el que alguien deja de verle valor, vamos a poner un ejemplo, si alguien tiene el 2.5%, como en su momento, durante varios años tuve yo en mi negocio, ¿no? Y no estoy convencido de que puedo llegar a tener mucho más o algo que a mí me sea representativo, entonces yo le dejo de echar ganas al negocio. Pero por el otro lado, mis socios inversionistas, los que pusieron lana en mi empresa, les pasaría lo mismo. En el momento en el que yo los redujera de porcentaje tanto que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si ellos en algún momento tenían el 30 o el 40% del negocio, si yo los regreso a tener 2.5%, pues me van a decir, oye, pues ya no te voy a conseguir clientes, ya no te voy a dar la asesoría, porque la verdad es que por 2.5% no me interesa, ¿no? Entonces, hay que encontrar un punto de equilibrio, insisto, dinámico, ¿no? En el que unos crezcan y otros bajen a lo largo del tiempo conforme se vayan alcanzando objetivos de crecimiento del negocio o de la empresa. Y entonces, ¿no? Llegar a algo que deje conformes a todo mundo. Eso, insisto, nunca, y eso lo repito, nunca quiere decir que todos tengan partes iguales. ¿Ok? Eso únicamente para que lo tengan claro. Criterios relevantes para elegir socios. Indispensable que tengan la misma escala de valores que ustedes. Si ustedes no roban, no busquen a alguien que se roba algo de un Starbucks porque pudo y que se le hizo chistoso, ¿no? Si ustedes invitan a alguien que no tiene exactamente los mismos valores que ustedes, a la larga van a tronar. ¿Por qué? Porque ese socio, por ejemplo, que le pareció muy fácil, insisto, te voy a dar un ejemplo a lo mejor absurdo, robarse algo de un Oxxo porque se pudo y porque no pasaba nada y era algo menor, ¿no? Pues a la larga se va a robar una computadora, o a la larga se va a robar pues, dinero, o a la larga se va a robar un teléfono, o a la larga va a mentir, por ejemplo, ¿no? Las mentiras, oye, ¿dónde estabas ayer, no? ¿Por qué no viniste a la junta de aquí de la oficina? No, es que, tuve algún problema con mi mamá, no, es que al rato se enteran que la mamá no tuvo ningún problema y este cuate se va a echar chelas con sus amigos, ¿no? Pues la verdad es que luego les va a decir las mismas mentiras para no ir a la oficina. Entonces, busquen personas que tengan la misma escala de valor de ustedes. Por otro lado, carácter complementario entre los socios. Una vez más, decía yo, tienen que ser distintos a ustedes, pero que los complementen en lo positivo. Si alguno de ustedes es muy ansioso, no se junten con gente ansiosa, no busquen socios que sean igual de ansiosos que ustedes. ¿Por qué? Porque evidentemente los va a potenciar, ¿no? Y si ustedes son negativos, ¿no? Y si ustedes tienen una mentalidad que tiende hacia ser negativo, por ejemplo, y se asocian con alguien que tiende a ser negativo, pues el negocio nunca va a salir. ¿Por qué? Porque todo el tiempo van a estar llorando cosas negativas. No, no hay que invertir aquí porque no nos ve. No, porque por el otro lado, tampoco busquen a los extremos opuestos, ¿no? Busquen gente que los complemente. Si ustedes son muy ansiosos, busquen a gente que sea mucho más calmada. Si ustedes son mucho más calmados, busquen a gente de esta que se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicios porque se levanta, se va a entrenar para un maratón, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Tengo socios que son muy madrugadores, ¿no? Y unos que son de trabajo nocturno, ¿no? Que nos pueden dar las 11 y las 12 de la noche y ahí seguimos, ¿no? Y otro de mis socios se fue desde las 7, 8 de la noche, ¿no? Porque al día siguiente a las 5 de la mañana va a estar entrenando para su maratón. Entonces, al final se complementan, ¿no? Que tengan un complementario completamente, un carácter, perdón, completamente complementario con ustedes. Que tengan sus objetivos alineados. Por ejemplo, ¿qué significa tener un objetivo alineado? Oye, yo creo que el negocio debe de ir en esta dirección. Oye, que tenemos que vender el producto A. Oye, es que yo creo que tiene que ser el producto B. Si el producto A y el producto B, aunque no estén exactamente en la línea, en la misma línea de acción, van más o menos en la misma dirección, están alineados. No tienen que ser perfectamente lo mismo, ¿sí? Pero si uno piensa que A
es completamente opuesto de B, entonces sí tienen un problema. ¿Por qué? Porque entonces pues van a estar remando, por así decirlo, en sentidos opuestos y entonces pues no van a avanzar. La división de utilidades, típico, otra vez lo mismo que los socios, ¿no? Pues todo entre 3, todo entre 5, todo entre 8, no necesariamente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo puse algún intangible, a lo mejor yo puse el local en el que estamos trabajando y de momento no cobrábamos renta, a lo mejor yo puse la camioneta y tuve que dar un enganche, a lo mejor yo estoy dejando en garantía mi coche para que nos den el préstamo para la máquina, o a lo mejor yo no estoy cobrando sueldo, ¿no? Entonces, al final, todo lo que se aporta tiene que regresarse al que lo aportó y se tienen que dividir las utilidades haciendo esta devolución lo más justa y lo más real posible, ¿no? Al final, no es por andar de cuenta chiles, ¿no? Pero cada quien tendrá que recuperar lo que invirtió, sea dinero, sea trabajo, sea un bien inmueble, sea un bien mueble, sea lo que sea, ustedes van a tener que buscar, insisto, esta manera de tener a todos relativamente contentos y no porque estén felices por lo que están obteniendo, sino porque están cómodos, porque consideran que lo que se está repartiendo es lo justo en la justa medida para todos, ¿no? Ahora bien, siempre tiene que haber una puerta de salida. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza un negocio, desde el inicio tenemos que saber que el negocio puede no funcionar. Si nosotros decidimos emprender y más en ingeniería, es muy fácil que no alcancemos pues a llegar a buen puerto nuestra empresa o nuestro emprendimiento, ¿no? Es muy probable que quebremos, es muy probable que nos peleemos con nuestros socios, es muy probable que el negocio no salga. Y entonces, desde el inicio, es importante pactar de manera ordenada cómo vamos, en caso de que esto no furule, pues a separarnos. Al final, pues yo sonará un poco cursi, pero sí es un divorcio, ¿no? O sea, y la verdad es que cuando uno pierde su emprendimiento, lo que menos quiere es salir de pleito con sus socios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tienen que considerar siempre al momento de ustedes emprender algo? Es tener este plan de salida, ¿no? Y sobre todo saber cuáles son los motivos que podrían orillarlos a esta salida, ¿no? Los principales motivos es que yo trabajo más, es que yo aporto más, es que yo puse la camioneta, es que yo puse la oficina, es que yo conseguí más clientes, es que yo desarrollé la parte técnica del proyecto, etcétera. Entonces, eso es uno de los más comunes para que pues, fracase este asunto, ¿no? ¿Quién es más eficiente? ¿Quién trabaja más? ¿Cuál es el estilo de cada uno? Habrá estilos mucho más agresivos que otros que serán mucho más calmados, mucho más pasivos. Y lo más importante, por falta de comunicación. ¿Por qué fracasa una sociedad y por qué fracasa muchas veces un emprendimiento? Por falta de comunicación. Es que yo pensaba que tú habías entendido que lo que yo dije era lo que tú querías saber, que yo entendía. A ver, no. ¿Qué querías decir? Claro y conciso. Y eso, con todo respeto, sin pelos en la lengua. Oye, a mí me parece que estás echando la flojera, compadre. ¿Por qué? Porque en 3 días no has venido. ¿Qué te está pasando? ¿O dónde estabas? ¿No? Obviamente sin necesidad de ser agresivo, sin necesidad de nada, pero a ver, las cosas claras, una comunicación directa a tus socios, a tus clientes, a tus accionistas, a tus acreedores, a tus inversionistas, todo tiene que ser claro, transparente y sobre todo, digamos, sincero, honesto, sin darle vueltas al asunto, ¿no? Ahora bien, hablemos del emprendimiento. Uno, uno cree que tiene la mejor idea del mundo y no necesariamente es la mejor idea del mundo. Y hay que reconocerlo, la verdad es que se nos van a ocurrir millones de cosas y uno pensará que descubrió el hilo negro y pues la verdad es que no necesariamente va a haber el mercado, no necesariamente va a estar dentro del precio, o sea, habrá una serie de variables que van a poder hacer que el emprendimiento fracase. Entonces, no se casen con la idea de que porque ustedes tienen la mejor idea del mundo, entonces va a ser un éxito. Al contrario, piensen que tienen que hacer que su idea les dé dinero y que su idea les permita pagar las cuentas y que su idea les permita crecer. La idea más exitosa, dependiendo de cómo se ejecute,
o sea, la idea de ser exitosa dependiendo de cómo se ejecuta y no de la idea por sí misma. Entonces, depende mucho más su habilidad para comunicar esta idea y de tratar de hacerla valiosa para alguien más que la idea en sí misma. ¿Sí? Y otra cosa, en ingeniería, aunque todo está inventado, todo se puede revolucionar. Los procesos constructivos, las maneras de hacerlo, a ver, van a llegar ustedes como ingenieros civiles y la verdad es que al principio, pues sí, hay que decirlo, nos ven y nos ven para abajo, sobre todo quienes, pues los que tienen mucha más experiencia que nosotros, y nos ven y vamos a salir y ustedes van a salir al campo de batalla, ¿no? En cuanto se titulen, ¿no? Y con una muy buena idea y resulta que pues todo el mundo les va a decir que pues no, la verdad es que no es, ellos ya lo hacían de alguna otra forma. Pero si ustedes encuentran que la forma en la que se hacía se puede modificar y volverla más eficiente, volverla más segura, volverla más rápida, eso es en realidad de donde van a poder ustedes encontrar el éxito. Y debemos estar muy pendientes para poder cambiar el rumbo. Si ustedes ven que lo que ustedes están tratando de vender no se está vendiendo, cambien el rumbo. No necien siempre en la misma idea. Busquen cambiar la idea, busquen adaptarla, busquen darle un giro a lo que ustedes pensaron que iba a ser su negocio, ¿no? Otro de los fracasos más fáciles para entrar es entrar a un sector de negocio que ustedes desconocen. Si ustedes conocen de áreas de ingeniería civil, emprendan en áreas de ingeniería civil. No emprendan en, vamos a suponer, ¿no? Si ustedes son ingenieros civiles, no emprendan en tecnología de la información. ¿Por qué? Porque difícilmente lo van a entender, difícilmente van a conocer la realidad y a la hora que lleguen y les propongan una plataforma en la cual ustedes van a poder pedir comida por su celular y les va a parecer la mejor idea, van a encontrar que van 14 años atrás y que ya existen 17 empresas con las cuales ustedes no van a poder competir. Entonces, busquen sectores que ustedes conozcan, que sean muy orgánicos para ustedes, que les resulte fácil entender, que conozcan a gente que haya estado en el sector, y busquen, pues esto, un terreno de juego conocido para ustedes, ¿no? Y por otro lado, el sector de actividad poco atractivo. Si ustedes no van a poder tener un negocio que les dé lo suficiente para poder pagar las cuentas, entonces no es negocio. Si ustedes entran a un negocio en donde el porcentaje o el margen de utilidad es bajo, no le entren. ¿Por qué? Porque diría uno de mis socios, mucho trabajo para poca ganancia, pues mejor la vagancia. Y la verdad es que es cierto. O sea, ¿por qué? Porque el costo de oportunidad de que ustedes estén dedicándole todo su día a vender algo que les deja poquito, pues la verdad es que mejor dedíquenle el mismo número de horas al día para vender algo que les deje un montón. Y por otro lado, y esto es relativo, ¿no? Entrar a sectores con mucha competencia. La verdad es que esto es difícil. Todos los sectores tienen muchísima competencia. Si ustedes entran en un sector que no tiene mucha competencia, a los 10 minutos ya la va a haber, ¿no? Y ustedes tienen en realidad que estar dispuestos a pelearse con esa competencia por ser los mejores. Si ustedes se encuentran y ustedes hacen su trabajo perfectamente bien, no hay competencia que se les compare. Entonces, busquen un negocio en el que ustedes puedan hacer las cosas perfectamente bien, mucho mejor que cualquier otro. Listo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Todavía tenemos algo de tiempo. ¿Dónde están ustedes parados el día de hoy? ¿Cuál es la situación personal o familiar de ustedes? Y yo siempre he dicho que en el momento en el que están ustedes el día de hoy es el mejor momento para emprender. ¿Por qué? Porque ahorita ustedes tienen un respaldo de su familia. Ustedes ahorita, pues la verdad es que va a decir algo muy grosero, pero pues mal que bien, si no estamos teniendo ventas, pues van a poder regresar a casa de mamá y de papá y pues comida va a haber. ¿Estamos de acuerdo? No tienen la mayoría de ustedes como alumnos todavía o como recién egresados de la facultad un compromiso de, híjoles, es que tengo que mantener a mi esposa, a mi hijo recién nacido y tengo que pagar escuelas y tengo que pagar esto y debo el coche y debo la casa y debo una. Están en el mejor momento para emprender porque están en ceros, porque ahorita no tienen nada que perder, porque ahorita su familia los puede apoyar, porque ahorita tienen muchas ideas frescas y mucha gente fresca con talento a su alrededor. Entonces, es el mejor momento para que ustedes puedan emprender. ¿Sí?
al final, pues digo, y esto la verdad es que es muy relativo, nuestras familias al final muy pronto van a necesitar que ustedes los estén apoyando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es la vida, porque al final, pues la economía es circular y de repente vamos a estar arriba y de repente vamos a estar abajo y la verdad es que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Eh, pues aprovechen ahorita que su familia y sus amigos los pueden apoyar, que tienen una red de protección, un golden parachute, ¿no? En el cual si ustedes fracasan, pues no pasa nada, en el cual ustedes pueden darse el lujo de equivocarse, ¿no? Y de equivocarse choncho y decir, no pasa nada, me levanto y lo vuelvo a reconstruir, porque tienen mucha energía, porque estamos chavos. Digo, yo les llevo algunos años, pero tampoco son tantos. Y la verdad es que la pila y la energía que tenemos nosotros cuando salimos de la facultad es justamente el tipo de impulso que necesita cualquier emprendedor. Aprovechenlo, aprovechenlo porque ahorita es cuando. Y ya prácticamente para terminar, el tema de gestión de crecimiento de la empresa. ¿Qué significa esto? Una vez que ustedes le pegan y una vez que ustedes están teniendo un modelo de negocio eficiente y exitoso, lo más importante es saber mantenerlo. Una empresa que crece y que sabe hacer dinero, ¿no? No necesariamente va a saber mantenerse en esa posición durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo más importante en este momento? Dejar de ser emprendedor y convertirse en un empresario. Para esto significa que ya ustedes tienen, insisto, una cartera de clientes constante, un flujo siempre positivo de efectivo, y que la verdad es que se tienen que enfocar en crecer, ya no en emprender. Tienen que cuidar lo que tienen y multiplicarlo, pero ya lo generaron de cero a partir de su emprendimiento. Un emprendedor difícilmente puede ser emprendedor toda su vida. Tiene que en algún momento dejar de ser emprendedor para convertirse en empresario. Y la verdad es que no tiene nada de malo. Al contrario, eso significa que ya tuvieron éxito con su emprendimiento. Eso no significa que esa empresa va a existir por siempre. Las empresas aún sólidas, aún en etapas de crecimiento, pueden quebrar, tal cual. Y entonces volveremos a ser emprendedores. Y entonces, si ya tenemos una empresa, pues a lo mejor emprenderemos una segunda empresa, un segundo modelo de negocio o un tercero. ¿Qué es lo que sí me parece muy importante? Si ustedes son de los que emprenden una cosa y luego a los 6 meses otra y a los 7 meses otra y se les ocurren muchísimas oportunidades de negocio y están tratando de desarrollar todas, nunca van a llegar a este punto de gestión de crecimiento de la empresa. Les voy a poner un ejemplo de un excelente emprendedor, Elon Musk. Es un gran emprendedor, ha hecho muchísimas empresas, sin embargo, es uno de los peores empresarios que existen. Muchas de sus empresas quiebran. Muchas de sus empresas tienen problemas financieros. Muchas de sus empresas tienen problemas con la Comisión de Seguridad de Bolsa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él es un emprendedor nato, pero es un pésimo empresario nato. No sabe cuidar lo que tiene. ¿Sí? Les voy a dar otro ejemplo de un buen empresario. El actual presidente de Apple, Tim Cook. Él no es el emprendedor que era Steve Jobs. Él no tiene la mente creativa ni emprendedora que tiene Steve Jobs, que tenía Steve Jobs, pero es un gran empresario y llevó a la empresa Steve Jobs al club del $1.000.000.000, que se dice fácil, pero Steve Jobs no lo pudo lograr. Y Tim Cook sí. ¿Por qué? Porque él ha sabido mantener un crecimiento y una gestión de empresa que la mantiene sólida. Insisto, no se podría una cosa sin la otra, pero no necesariamente somos buenos para todo, ¿no? Y hay que ver cuáles son nuestras habilidades y hay que saber que pues, no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario y que hay en algún momento que cuidar lo que con muchísimo esfuerzo hicimos crecer, ¿no? El emprendimiento que de cero lo llevamos a 100, tenemos que saber cuidarlo y tenemos que saber hacerlo crecer y eso implica también mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero. Por último, esta frase de Steve Jobs que dice que estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son es mera perseverancia. ¿Qué quiero decirles con esto? No se desanimen, patíenle duro, trabajen duro, esto no se llega rápido, esto no se llega fácil,
¿sí? Pero la verdad es que la satisfacción de tener una empresa consolidada a lo largo de los años, generadora de empleo, generadora de desarrollo, eso los va a motivar a ustedes a sentirse satisfechos con ustedes mismos y a querer seguir perseverando en su emprendimiento. Prácticamente eso sería todo de mi parte, muchachos. Muchísimas gracias, ingeniero. Esta plática nos deja muchísimo en qué pensar, de cómo hay que buscar buenos socios. Y me encantó esa frase final que ocupaste de que a poca ganancia, mejor la vagancia. A continuación, pasamos a una serie de preguntas leídas por mi compañera Ana Sofía. Por mensaje nos mandan una pregunta que dice, con respecto al capital para empezar cualquier proyecto, ¿qué consejos nos podría dar? A ver, el tema del capital es un tema bien complicado. Sí se necesita capital, pero el capital no es el que define que ustedes puedan hacer el emprendimiento o no. Y les voy a poner el ejemplo de nosotros. Nosotros empezamos con prácticamente nada de capital. Buscamos que nos prestaran una razón social para poder facturar. Buscamos justamente que el monto de inversión fuera el mínimo. ¿Por qué? Porque el recurso era muy, muy escaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Busquen emprendimientos en donde la necesidad de capital sea lo más baja posible. No busquen emprendimientos en donde tengan que invertir ni ustedes ni nadie cantidades de dinero demasiado grandes. Y busquen, evidentemente, que el capital que ustedes consigan para esto no se desperdicie en cuestiones administrativas, en cuestiones de pagos de sueldos, en cuestiones de constituir la empresa, etcétera, etcétera. Busquen que esto sea lo más económico posible para que el capital que tengan en realidad lo destinen y lo inviertan en actividades productivas y multiplicadoras de su negocio o de su emprendimiento. Otra pregunta que nos hacen desde el Facebook es, ¿cómo se encuentran ese tipo de socios ideales al emprender o cómo hacer ese reparto de la empresa de manera que no se sientan las partes ofendidas? A ver, lo de las partes que no se sientan ofendidas es un tema mucho de comunicación. Al final, yo recuerdo la primera vez que yo propuse y ahorita regresamos a la primera parte de la pregunta, dónde buscarlos. Cuando el fondo de inversión, nosotros les platicamos o les planteamos pues la primera alternativa de inversión, pues reconozco que pues no bateé, o sea, no bateé yo y no bateó mi socio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pedimos de más, ¿no? Así de, pedimos mucho y dábamos muy poco a cambio, ¿no? Y uno de los que estaba en el fondo de inversión sí dio un manotazo en la mesa y nos dijo, oigan, pues lo que están pidiendo, pues la verdad es que no tiene pies ni cabeza y medio se hizo el ofendido y demás, ¿no? Al final hay que reconocer que si ustedes hacen una pregunta o hacen una solicitud genuina y justa, difícilmente alguien se va a poder ofender. Lo más fácil para este tipo de cosas es, pues digan las cosas neta. Si se ofenden los inversionistas, significa que no son los inversionistas que ustedes necesitan, porque no van a poder tenerles ustedes la confianza de decir las cosas como son y van a estar mejor pensando, híjole, es que si se lo digo así se va a ofender y si se lo digo al otro también va a pensar mal y van a decir que qué atascado y van a decir que estoy barriendo para adentro. Entonces, necesitan buscar socios a los cuales les puedan transmitir las cosas completamente transparentes sin este miedo a que se ofendan. Por lo demás, ¿dónde encontrarlo? La verdad es que a nosotros nos fue relativamente fácil porque nosotros no lo estábamos buscando cuando nos llegó el fondo de inversión. Pero a ver, hay desde fondos de inversión en Internet, que ustedes, aceleradoras de negocio, que ustedes pueden buscar, o acérquense a la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, acérquense al Colegio de Ingenieros Civiles de México, y busquen a gente que los pueda escuchar y que pueda darles retroalimentación de su negocio y a lo mejor alguno de ellos invierte con ustedes, ¿no? Yo creo que al final la manera en la que se atrae el dinero es a través de confianza. Si ellos les van a dar capital a ustedes, tienen que tener un cierto nivel de confianza en ustedes, no en el proyecto, insisto. El proyecto es una idea
pero son mucho más valiosos ustedes como emprendedores y ustedes como personas, ¿no? Y esa confianza que ustedes le transmitan a un inversionista es lo que les va a garantizar o a negar que les den el financiamiento, ¿no? Entonces, estos dos son buenos foros para buscar inversionistas, y la otra es Friends and Family. Otra de las preguntas es, si deseo emprender con mi propia empresa, ¿es factible dirigirla yo mismo? ¿Qué es lo que hace exitoso a un negocio? A ver, dirigirla tú mismo, pues la verdad es que todos aspiramos a ello. La verdad es que la dirección es una cosa bien especial. Yo lo que les diría es, no se aferren a ser ustedes los directores de su empresa. Yo hoy soy el director de la mía, pero si yo hoy soy el director de la mía fue porque creo, y así lo consideraron mis socios, que tengo ciertas habilidades directivas que me permiten llevar la dirección. Eso no significa que otros socios no puedan tener esas mismas habilidades y que no puedan hacer y que no puedan llevar pues a crecimiento el negocio, ¿no? Entonces, sean muy honestos con ustedes mismos. Si ustedes consideran que tienen liderazgo y ustedes consideran que tienen la capacidad de dirigir su propio negocio, al inicio seguramente lo van a hacer, está bien, pero si llega un momento en el que encuentran habilidades en alguien más para dirigir su propio negocio, no sean tan orgullosos para no dejarlo en manos de alguien más. Y eso no significa que ustedes se separen del negocio y que ahí se lo dejen. Pero la verdad es que pues habrá gente que sabrá ser mejor director que otra, ¿no? Entonces, es una habilidad. Hay muchos cursos para aprender temas de dirección. Hay seminarios, hay escuelas especializadas para esto. Yo ahorita estoy, por ejemplo, en el IPADE tomando un programa de alta dirección de empresa. Justamente, ¿por qué? Pues porque la verdad es que siempre aprendes de otros directores, ¿no? Entonces, sean lo suficientemente humildes para reconocer el talento en los demás y lo suficientemente humildes para reconocer las faltas que también nosotros podamos o las carencias que nosotros podamos tener en nuestras habilidades de dirección. En el Instagram del colegio nos llega la pregunta, ¿cómo quitarse el miedo a ser emprendedor? ¿Cómo quitarse el miedo a ser emprendedor? Pues es que ese nunca se quita. Pero si tú estás apasionado de tu emprendimiento y si tú estás seguro de que lo que estás proponiendo es algo factible y es algo que genera valor para ti y para los demás, aviéntate, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que no pegue y que busques luego alguna otra alternativa. La verdad es que siempre y cuando no hagas alguna burrada financiera, como endrogarte, o pedir un préstamo muy fuerte para tu emprendimiento, y esto y lo otro, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no salga, ¿no? Y pues perdiste unos meses de tu vida buscando que esto saliera y al final no salió, tampoco pasa nada y puedes volver a empezar. Hay una frase que dicen mucho y es, si te vas a equivocar, equivócate rápido y equivócate barato. Pues hagan eso. Ahorita tienen la capacidad de equivocarse sin que esto tenga mayor trascendencia y sin que esto los pueda llevar a un problema más grande. Equivóquense ahorita y equivóquense rápido. Y si no sale, otra vez a otra cosa, emprendan en otra cosa que los apasione, en otra cosa que los motive. Ingeniero, hay una última pregunta desde el Twitter del colegio. ¿Se necesita ser un líder para ser emprendedor? No necesariamente. Se necesita ser un líder para ser director de empresa. Se necesita ser un líder para motivar. Pero tú puedes emprender y buscar en tus socios a alguien que tenga mayores habilidades de liderazgo que tú. O puedes tener tus buenas habilidades de liderazgo y buscar un socio que tenga una capacidad de emprendimiento superior a la tuya. Entonces, o a lo mejor tienes las dos. La verdad es que el emprendimiento y el liderazgo no necesariamente van de la mano. El emprendimiento tiene mucho que ver con capacidad de trabajo, con capacidad de soportar estrés, de soportar presión, de soportar frustración, de ser mucho más ecuánime. Y el liderazgo tiene mucho que ver con transmitir correctamente las ideas y conseguir que tu equipo se enamore como tú estás enamorado de tu proyecto y conseguir que las cosas se den. O sea, el liderazgo mueve voluntades. El emprendimiento no necesariamente va a mover voluntades. El emprendimiento va a acercar a digamos, un producto, un servicio que ustedes desarrollen a un consumidor y ese consumidor verá algún valor en él, pero no necesariamente va a mover una voluntad. Con esta damos finalizada la ronda de preguntas. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas a las redes sociales del colegio.
Recuerden compartirnos y seguirnos. Todos nuestros webinars quedarán guardados para quienes no pudieron asistir. Y por favor, dejen sus comentarios para los demás temas que gustaría tratar más adelante. Mi compañero Mario dará unas breves palabras de cierre. Gracias, ingeniero, por la plática de hoy. Bien menciona, es importante tener una visión más completa sobre lo que podemos lograr desde el punto de vista ingenieril. Si creamos más líderes para la toma de decisiones, tendremos personas capaces para crear oportunidades de desarrollo y con ello también satisfacción en conjunto. Es muy cierto que tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros al ser partícipe de algún proyecto, alguna actividad, sobre todo en el tema de la organización grupal. Es algo que nos inculcan desde la facultad y no solo lo ponemos en práctica mientras estamos estudiando, sino también mientras nos estamos desarrollando en el ámbito profesional. Agradecemos su tiempo y sobre todo que nos transmitió sus experiencias. Esperamos ver pronto a muchos futuros profesionistas emprendiendo. Y bueno, sin más por el momento le dejamos también su reconocimiento, se lo haremos llegar por vía correo electrónico y reiterando nuestro agradecimiento. Muchas gracias, cuídense, estoy a sus órdenes. Gracias a usted, ingeniero. Claro, ingeniero. El Club de